Vivimos un momento crucial en la República Dominicana, fundamentalmente para ti, ciudadano y ciudadana, que en el 2020 tomaste la decisión de elegir a Luis Abinader como presidente de la República, y esa decisión implicó que se iniciara en el país un proceso de cambio, que se iniciara un gobierno que ha fortalecido la honestidad y la transparencia en el manejo de los recursos públicos y el fortalecimiento también de la institucionalidad democrática. Yo soy Guillermo Moreno, candidato a senador del Distrito Nacional, y me propongo desde el Senado de la República trabajar para profundizar el proceso de cambio que ha iniciado el presidente Luis Abinader y que ha caracterizado esta época y que ha supuesto además una ruptura con los 16 años de gobiernos corruptos, de impunidad y de también secuestro de la institucionalidad democrática. Pero para hacer ese proceso necesito que trabajemos juntos, tú, ciudadano de la capital, ciudadano del país, para que construyamos juntos esa República Dominicana soberana, democrática, próspera, participativa, que todos aspiramos vivir. Desde el Senado de la República puedo señalarle al país que voy a trabajar desde el primer día enfocado en que efectivamente tengamos un nuevo Código Penal. Porque resulta que en nuestro país hay una fuente de impunidad porque hay muchos delitos y crímenes que no están tipificados en el Código actual. Y eso es una fuente de impunidad y eso tenemos que terminarlo. Y por eso es necesario entonces que nos concentremos en sacar este Código Penal contemporáneo nuevo. Delitos, crímenes como el sicariato, crímenes como el feminicidio, crímenes como echarle ácido del diablo, ninguna de estos delitos que son tan comunes están tipificados y eso hace que muchos de ellos sean juzgados por asimilación de otros crímenes. Necesitamos ciertamente introducir modificaciones importantes en el Código Procesal Penal. Y una de esas modificaciones es precisamente redefinir un nuevo estatus para la víctima, para darle protección y para darle representación, porque las víctimas están invisibilizadas en todo lo que es el hecho criminal. Muchos de ustedes que me ven desde sus casas, cuando son víctimas no se molestan ni ir a denunciar, porque han perdido la fe en que puedan ser escuchados o que puedan ser restituidos en sus derechos. Y necesitamos precisamente una legislación que proteja a las víctimas, que le dé el derecho de acceso a la justicia a ti, mujer, que eres víctima normalmente de violencia, y a los ciudadanos que son víctimas de la delincuencia. Hay que resituar a la víctima en el Código Procesal Penal. El principal reto que tiene nuestro país en este momento en el tema agropecuario y específicamente agrícola es la entrada en vigencia el 1 de enero del 2025 del DERE-CAFCA en relación al arroz. El presidente de la República, Luis Abinader, se ha comprometido frente a la nación y nosotros tenemos que respaldarle para buscarle una salida que permita que precisamente
los productores de arroz dominicanos no vayan a la quiebra. Resulta que la producción de arroz es la más extendida en la República Dominicana. Los productores de arroz que me están escuchando saben que en 21 provincias de este país se produce ese importante cereal, además de que es una parte fundamental de la alimentación cotidiana de los dominicanos. Estaremos desde el Congreso, desde el Senado, defendiendo a los productores de arroz para que puedan resistir y puedan permanecer en el campo dominicano. Creemos que toda reforma que es necesaria hacer al Código Laboral debe hacerse para flexibilizar la jornada de trabajo, para introducir nuevas modalidades que las nuevas tecnologías hoy imponen en la relación laboral, como es el teletrabajo, como es también el trabajo desde el hogar, como es también regularizar el trabajo doméstico, como es también introducir en el Código de Trabajo el primer empleo que deben tener oportunidad todos nuestros jóvenes. Ahora bien, la cesantía laboral no debe ser tocada. La cesantía laboral debe permanecer como un derecho, como una garantía, como algo que protege al trabajador al momento en el cual se rescinde el contrato de trabajo. Estamos seguros que se hará en el presente, en el futuro inmediato, una reforma fiscal que deberá ser integral. La clave de esto está en que tenemos que aumentar el fondo tributario, el aporte, el crecimiento de los tributos, sin embargo, sin nuevos impuestos. Y para eso vamos a necesitar de adoptar medidas como mejorar la recaudación frente a la evasión fiscal. Pero vamos a necesitar también enfrentar la retención indebida del ITEVIS. Vamos a tener que revisar todos los subsidios y vamos a tener también que trabajar a fondo una mejoría en la calidad del gasto. Y con esto vamos a poder elevar la carga tributaria en la República Dominicana sin aumentar los impuestos. Quisiera señalar que es necesario también dentro de todo este marco del pacto fiscal que en relación a las MIPYMES, todo lo que es este impuesto que se le impone a las MIPYMES, que las descapitaliza mensualmente con el anticipo, nosotros vamos a propugnar para su eliminación. Somos partidarios de la eliminación del anticipo a las micro, a las pequeñas y a las medianas empresas. ¿Por qué creemos que cuando se aumente en el pacto fiscal la recaudación tributaria, quedarán cubiertos lo que aportan estas MIPYMES en relación al anticipo? Y sobre todo hay que eliminarla porque todos los meses las MIPYMES son descapitalizadas porque tienen que avanzar una partida por vía del anticipo que realmente no le permite el crecimiento. La verdad es que la experiencia que hemos acumulado durante las últimas décadas respecto de la Cámara de Cuentas deja pendiente un vacío de que algo no funciona adecuadamente. Y eso entonces requiere que efectivamente, y lo haremos desde el Senado, nos dispondremos y trabajaremos para revisar esta ley que nos permita hacer de la Cámara de Cuentas lo que verdaderamente es
un mecanismo de control externo del uso de los recursos públicos en el Estado. Y para eso necesitamos que efectivamente la ley cree los mecanismos que permitan que la Cámara pueda funcionar, pero que además tengan los mecanismos, las garras para poder hacer de manera efectiva el trabajo que le designa la Constitución que debe realizar la Cámara de Cuentas. La Cámara de Cuentas, sus problemas no están derivados, no comenzaron en esta gestión. Es una problemática que venimos arrastrando. Incluso recordemos que hubo una época en la cual incluso una Cámara de Cuentas fue sometida a un juicio político. El último juicio político que se realizó en la República Dominicana fue precisamente a una Cámara de Cuentas. Y es por eso que mi compromiso es trabajar desde el Senado para revisar la ley y para hacer de esta ley el mecanismo que esté a la altura de las funciones que tiene una Cámara de Cuentas en el control externo de los recursos públicos. Sin dudas, hay que reorientar la inversión del 4% del Producto Interno Bruto, precisamente para nosotros poder alcanzar la meta de una educación de mayor calidad. Y para eso tenemos que universalizar la educación en la primera infancia. Tenemos que convertir los liceos secundarios en liceos politécnicos. Tenemos que invertir también de ese 4% de manera progresiva mayores recursos en mejorar la formación de los docentes. Y tenemos también que dar el paso atrevido, pero el paso al fin de apostar por una educación bilingüe que permita que nuestros jóvenes al salir del bachillerato, además de dominar la lengua materna, también tengan el dominio como segunda lengua del inglés. Acabo de señalar precisamente la necesidad de reorientar la inversión que se está haciendo actualmente y desde hace ya más de una década del 4% del Producto Interno Bruto. Y una de esas áreas en las cuales hay que hacer un esfuerzo particular es en la formación de los docentes, pero evidentemente también mejorando de manera progresiva sus condiciones laborales. Y uno de los aspectos en los cuales tendremos que también trabajar con nuestros docentes son en esos dos extremos en los cuales creo que hay que hacer un énfasis especial para mejorar la calidad, que es la puerta de entrada, que es la educación en la primera infancia. Necesitamos entonces los maestros preparados, los docentes, para trabajar nuestros niños de 2 a 5 años, pero también necesitamos los maestros que van a trabajar en los politécnicos, que van a permitir que nuestros jóvenes salgan formados con una mayor definición vocacional. Debemos aclarar, yo he hecho alusión al candidato presidencial del partido que lo postula a él como senador, entre otros. No he hecho alusión a sus relaciones paternales. Ahora bien, si eso es malo, que le mencionemos su candidato presidencial, entonces ya eso es otra cuestión. Eso en mi caso no hay ningún problema que puedan mencionar el candidato presidencial del partido o de los partidos a los cuales yo estoy postulando como senador. Hoy día no es posible pensar en aumentar la seguridad ciudadana sin la intervención de todas las nuevas técnicas de información y todos los mecanismos tecnológicos que se han desarrollado, que facilitan en la identificación, el seguimiento precisamente a una delincuencia que también hace uso permanente de los medios tecnológicos y que también la utiliza como un recurso para delinquir. Y por eso vemos cómo también en los bancos y en los cajeros también la delincuencia interviene. Es decir, que hoy necesitamos, y es uno de los aspectos que vamos a trabajar desde el Congreso, es que precisamente la reforma policial con la que nos hemos comprometido incluya precisamente el uso de la nueva tecnología y para eso formar a nuestra policía para su adecuado manejo.
voy a trabajar desde el Senado de la República políticas públicas que precisamente pongan en el centro la atención primaria. Y la atención primaria va a tener un impacto preventivo muy significativo en una mejoría de la calidad de la salud, pero sobre todo va a permitir que se haga realidad el derecho a la salud para todos los sectores, sobre todo los sectores más pobres. Y uno de los aspectos en los cuales voy a trabajar desde que pise el Senado es por un aumento progresivo del presupuesto de salud hasta que éste pueda alcanzar hasta un 5% del Producto Interno Bruto, precisamente para que se pueda hacer no solamente la atención primaria, sino también muchos mecanismos de prevención de la salud. Resulta que la Ley 8701 estipula en su artículo 33 la necesidad de que sea revisada cada 10 años. Y a pesar de que es una ley del 2001, sin embargo, los gobiernos precedentes no hicieron la reforma y la adecuación de la ley de seguridad social para que ésta pudiera ir evolucionando conforme iban pasando los años y se iban presentando entonces las situaciones que debían ser reformadas. Una de las cuestiones que nosotros vamos a hacer y que voy a hacer desde el Senado de la República es precisamente impulsar la reforma de la Ley de Seguridad Social. De acuerdo a los términos de esta ley, hoy día 3.5 millones de dominicanos no van a recibir ninguna pensión. Y los que reciban la pensión en ese sistema que tenemos, aquellos que ganen unos 33.000 pesos, apenas recibirán como pensión unos 13.000 pesos mensuales. Eso es inaceptable. Hay que reformar la ley y por eso voy a trabajar en esa reforma. Nosotros tenemos actualmente un pacto eléctrico que este gobierno se ocupó en el 2021 de que fuera firmado. Ese pacto eléctrico precisamente funciona como el marco regulatorio general. Y somos partidarios de que ese pacto eléctrico también desde el Senado vamos a trabajar para que sea rediseñado, sobre todo porque está concebido para que el pacto eléctrico sea por 5 años y en este periodo se termine el subsidio y sin embargo la vida nos dice que 5 años es un plazo muy corto y por eso entonces vamos a impulsar que el pacto eléctrico sea extendido a un plan decenal de 10 años que permita entonces hacer mayor inversión en la infraestructura y que también permita ir eliminando las pérdidas, modo de poder mantener entonces en la eliminación de las pérdidas una energía eléctrica accesible para la población. Que nosotros nos preparemos para enfrentar los efectos reales que tenemos de frente ante una crisis que se desarrolla desde ya muchos años en la vecina República de Haití. Prepararnos para esa crisis y eso implica entonces aplicar de manera estricta, endurecer la aplicación de manera estricta de las leyes de nuestra ley migratoria y también enfrentar la corrupción migratoria que se da, controlar nuestra frontera y iniciar un proceso para sustituir la mano de obra extranjera en todas aquellas áreas que se ha hecho dominante por mano de obra dominicana. Resulta que en el año 2020 los dominicanos tomaron una decisión trascendente al elegir a Luis Abinader como presidente. El presidente Luis Abinader ha propiciado un gobierno que se ha caracterizado por un manejo honesto, transparente de los recursos públicos y además, y lo es muy importante, ha fortalecido la institucionalidad democrática.
En ese contexto nos encontramos justamente ahora en el punto medio, en el punto en el cual es necesario continuar este proceso de cambio que se ha iniciado. No podemos volver atrás. No podemos volver a esos gobiernos de los 16 años anteriores que se caracterizaron por la corrupción, la impunidad y el secuestro de la institucionalidad democrática. Mi trabajo en el Senado es precisamente profundizar el cambio que se ha iniciado, consolidarlo, trabajar para que este cambio se haga irreversible, para que no tengamos nunca más que volver atrás, para que fortalezcamos nuestra democracia y nuestro país y sus instituciones. Pero esa gran tarea no la puedo realizar solo. Para eso necesito el apoyo de los ciudadanos y ciudadanas y particularmente de los capitaleños. Por eso, este 19 de mayo te pido que vote por Luis Abinader para la presidencia de la República y por mí, este servidor Guillermo Moreno, para la senaduría del Distrito Nacional. Y no te arrepentirás.